tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar y del momento en el que nos encuentres. Hoy estamos aquí en una nueva entrevista del programa Reflexiones en Voz Alta de la Asociación Profesional de Coaching de Castilla y León. Y queremos crear reflexiones y pensamientos positivos que nos lleven a otro nivel, a vivir nuestra vida de otra forma. Hoy nos acompaña Ana González, pero quiero que sea mi compañera de la asociación, Maika Donis, quien la presente. Maika. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como decía mi compañera María, depende del sitio donde nos estén viendo. Bienvenidas a estas entrevistas que desde la Asociación Autonómica de Coaching tenemos el gran placer de hacer para todos y todas ustedes. Ana González Posado es licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, magíster en Mediación, Negociación y Resolución de Conflictos por la Universidad Camilo III de Madrid. Forma parte del Colegio de Abogados de Madrid, de la Asociación Madrileña de Mediadores, de la Asociación Española de Mediación y de los listados de mediadores del Ministerio de Justicia de la Junta de Castilla y León. Trabaja como mediadora y analista de conflictos en las especialidades de familia, pequeña empresa, asuntos vecinales e intrajudicial penal. También realiza cursos de formación y ponencias para entidades públicas y privadas y preside la asociación Mediados, que realiza mediaciones intrajudiciales, penales y difunde la mediación entre la ciudadanía y a través de talleres en colegios e instituciones para toda la comunidad educativa. Como decía, esta es la introducción que hemos hecho de nuestra compañera Ana González, y para empezar la entrevista le lanzaría la siguiente pregunta. ¿Cuál crees tú, Ana, que es la función de un mediador? Si nos la puedes explicar. Gracias. Bueno, sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Muchas gracias a María y a Maika y a todos los que estáis escuchando ahora estas reflexiones de verano. Bueno, la función de un mediador es la de facilitar la comunicación entre personas que ha llegado a un punto en que tienen un conflicto abierto, importante, latente, que les impide desarrollar plenamente pues, su vida y ser personas más eficientes y más eficaces, y recurren a un tercero que normalmente tiene que ser imparcial y neutral para que les ayude a solventar. Somos facilitadores de comunicación. Muy bien. Gracias, Ana. Yo tengo una pregunta y es, esta situación que estamos viviendo ahora asociada a la pandemia, en el que durante un montón de tiempo hemos estado confinados en nuestras casas sin poder salir, eso significa que ha habido mucho más contacto dentro de las familias y muchas más dificultades. ¿Habéis notado un incremento de casos? En un primer momento, yo creo que se hicieron grandes esfuerzos en las familias por mejorar la comunicación. De hecho, por lo que nosotros, nuestra experiencia fue que personas que estaban en pleno proceso de separación o de divorcio, por ejemplo, hicieron esto que digo, un esfuerzo importante porque se quedaban en la misma casa, estaban intentando separarse físicamente y separar todas sus obligaciones respecto a los hijos y obligaciones económicas, y se quedaron dentro del mismo nido. Entonces, no hubo un gran repunte al principio, por lo menos esa es nuestra experiencia, y sí que después, sí, en mayo, junio, hubo más demanda de información para ver cómo gestionar esos conflictos que efectivamente, bueno, digamos que crecieron, engordaron poquito a poco, porque la convivencia ha sido complicada, ha habido mucha tensión, ¿verdad? Lo hemos vivido todos. Mucha incertidumbre, muchos cambios en los hábitos, etc. Y cara a, por ejemplo, septiembre, ¿no? Siempre se dice que en septiembre aumenta el número de divorcios. Es como si las vacaciones hubiesen sido un hervidero de discordias, ¿no? ¿Qué esperáis este año? Normalmente, como bien dices, después del verano sí que se plantean
muchas demandas de información y demandas de inicio de procedimientos de mediación, por lo que dices, ¿no? Que el verano pues da tiempo, normalmente es en verano, este año hemos tenido durante la pandemia ese tiempo de estar todos juntos en casa. Sí que se prevé un aumento porque ha habido mucho tiempo para estar en casa y ahora ya estamos empezando todos a reaccionar, ¿no? Estamos despertándonos un poco del shock inicial y hay muchas personas que se plantean un cambio de vida. Lo que estaba viviendo hasta ahora no me gusta, no me sirve, no estoy bien y sí que se prevé. Vamos a ver si efectivamente es así. Bueno, el tiempo lo dirá. Y en toda tu experiencia que llevas, Ana, trabajando, ¿cuál es la perspectiva que ves tú sobre la necesidad de utilizar este servicio por de mediación por el bien de las parejas y de las familias? Bueno, pues se ha observado, y eso está claro, lo dicen hasta los propios jueces y los fiscales, nos dicen que las sentencias no se cumplen. Entonces, cuando haces una mediación previa a presentar tus papeles, hablo de familias, pero también os puedo hablar de temas de vecinos o de pequeña empresa familiar. Cuando el principio de la mediación es que tú mismo decides que eres el protagonista de tu vida, de tu conflicto, y hablas con la otra persona, de alguna manera intercambias información y hay una interrelación entre vosotros para decidir qué hacer, porque si tú lo has decidido, normalmente lo vas a cumplir. Tenemos siempre más posibilidades de cumplir aquello en lo que nos hemos esforzado porque salga adelante. Esta es la idea principal de la mediación y los resultados siempre son muy positivos. Oh, qué interesante lo que planteas, ¿no? Es decir, cómo el hecho de que la solución se aporte entre todos conlleva un mayor grado de cumplimiento, ¿no? Y cómo hasta hace poco las figuras de los mediadores eran algo más excepcional y ahora se están convirtiendo en algo mucho más importante, ¿no? Hace unos días recordaba ver en televisión cómo los vecinos estaban enfrentados por el tema del uso de la piscina en un entorno, ¿no? ¿Cómo un mediador puede ayudar ahí? Cuéntanos, Ana, ¿qué tipo de proceso es el que se genera? Pues mira, tenemos, como bien dices, temas de piscinas, sitios comunes, usarlos de manera comunitaria. Ha habido también problemas por ruidos, muchísimos problemas por ruidos y por suciedades, en fin, olores. Bien, esto se gestiona cuando se comprometen a hablar con el mediador. Realmente vemos que entre los vecinos hay cantidad de malos entendidos. Se piensa, se juzga, se prejuzga al otro y cuando se sientan con un mediador, el mediador les invita a hablar, les hace preguntas para que reconozcan su grado de implicación, su responsabilidad en lo que está ocurriendo, ponen unas caras de verdad de que, pero yo no sabía esto, pero ¿cómo es posible que no me lo hubieras contado? Pues qué idea tan equivocada tenía sobre esto. Y los coquitos de vecinos generalmente tienen una solución, bueno, se encuentran soluciones muy eficaces y a veces, fijaros, hasta muy creativas. Creo que la figura de la mediación en el tema de vecindad tiene todavía hay mucho por decir y hay mucho por descubrir y puede ser muy, muy eficaz. Muy bien. Ana, me surge una pregunta, ¿no? Hemos perdido los ciudadanos parte de la educación y del respeto a otras personas y esa capacidad de aceptar que no todo es según mi mundo, sino que hay otro mundo que está detrás, que hay el mundo de otras personas. Yo cuando era pequeña, a mí me enseñaron que mi libertad terminaba donde empezaba la del otro, ¿no? Y yo observo ahora a los jóvenes que es mi libertad y el otro que se aguante porque es mi libertad y la tiene que aceptar. ¿Habéis notado algo en esta línea? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y es verdad. Por eso es tan importante que se sienten a hablar, que recuerden que no solamente estoy yo,
y que el que tengo enfrente tiene mis mismas necesidades, está pasando el mismo momento que yo, es joven como yo, seguramente tiene mucho por decir, por contarme, por compartir conmigo y juntos podemos hacer muchas cosas. Esto parece una utopía, pero sí que es verdad que cuando hemos descubierto que volviendo a hablar con el otro, nos ponemos en su lugar y entendemos que no somos nosotros, que no somos el ombligo del mundo, ni los jóvenes, incluso los adultos nos está pasando igual, pues ojalá que podamos volver a sentirnos una comunidad que antes sí ocurría, ¿verdad? Cuando, como tú dices, mi libertad acaba cuando empieza la del otro. Esto es algo que nos inculcaron a determinadas generaciones y que ahora hay que recuperar. Diálogo y volver a hablar. Ana, yo recuerdo las reuniones de comunidad de hace 30 años, cuando alguna vez me colaba por allí, y veía que había entre los vecinos mucho más diálogo y más motivación para entenderse y llegar a un acuerdo sin necesidad de tener un conflicto grave o que pudiera surgir entre desacuerdos importantes después de esa reunión entre los vecinos, que igual ya no se llegaban a hablar. A día de hoy creo que en las reuniones que voy teniendo de las distintas comunidades en las que tengo que participar, te puedo decir que existe más la forma contraria de decir, no, genero conflicto y ese conflicto me va a seguir en esa distancia con este vecino, con esa persona, y como que no quieren llegar a un entendimiento, como que no quieren decir, bueno, este es mi posicionamiento, pero seguro que hay un punto intermedio, y ese punto intermedio como que no se intenta llegar. ¿Cuál crees tú que puede ser el motivo de esta crispación y de este aumento de necesidad de conflicto de forma gratuita? Sí, ¿verdad? Yo creo que se nos ha olvidado escuchar al otro, por eso que decimos, porque somos nosotros mismos y nos falta escuchar, nos falta poner conciencia plena, como decimos muchas veces, vosotros también, yo sé que en el coaching lo utilizáis mucho. Voy a escuchar al otro, voy a ver qué me está diciendo, solamente me escucho a mí y solo me sirve lo mío, ni crecemos, ni mejoramos, ni esto va a tirar para adelante. Entonces, pues a lo mejor tendría que empezar desde el cole, con los niños, que volvieran a reconocer que hay que respetar al otro, que hay que escucharle, que puede ser muy interesante lo que me diga y que, a ver, que lo de vivir en total conflicto no nos va a llevar a nada, al revés. Vamos a empeorar muchísimo nuestra convivencia, por ahí, ¿no? Creo yo, supongo que pensáis más o menos lo mismo. Por supuesto, estás diciendo, tocando un palo que considero súper necesario, que es trabajar la asertividad y la escucha activa desde edades bien tempranas. Desde la Asociación Autonómica de Coaching, esto hemos visto que es una necesidad palpable en la sociedad y sí que sí se ha barajado de cara a un futuro trabajar en proyectos educativos donde se puedan trabajar estos dos pilares importantes que al principio no va a generar resultados inmediatos, pero sí a largo plazo van a tener resultados importantes por el beneficio de las personas y en general de la sociedad, sobre todo a la hora de resolver conflictos, de la escucha, de estar pensando en lo que me está diciendo, no solamente en lo que yo voy a contestar o en que mi ego quiere manifestar. Yo creo que has tocado un punto muy importante para poderlo trabajar, que sí que desde la Asociación Autonómica de Coaching se está valorando y se está intentando poner en marcha algunos proyectos. Muchas gracias. Porque esto es muy interesante. Y lo que dices de la asertividad, ¿no? ¿Cómo defender lo que yo quiero, realmente lo que yo necesito, sin pisar al otro? Que se puede. O cómo a veces dejamos que nos pisen, precisamente porque creemos que así no se va a crear un conflicto. Y esto lo hacemos los adultos, pues me imagino que si ayudamos a los niños a que no les pase, pues aprenderán antes que nosotros, ¿no? Que vamos un poco sobre los adultos muchas veces sobre la marcha, de que, a ver, es que a veces no digo lo que pienso porque tengo miedo a que alguien se enfade en mi casa, en mi familia, en mis vecinos, y dejo que todo pase por encima de mí, o al revés. Tenemos siempre ese vecino, ese familiar que, como tiene que ser lo que él diga, pues eso tampoco sirve para resolver conflictos, ¿verdad? Nosotros lo sabemos, que poner la mano encima de la mesa y que creamos que todo el mundo va a hacer lo que decimos, pues cuando les dé la vuelta van a hacer lo que les dé la gana, porque no está consensuado.
Jo, qué bueno. Según estabais hablando, me daba cuenta de la sabiduría popular. A mí me gusta mucho, la utilizo mucho, ¿no? Y dice que más vale ponerse una vez rojo que 100 colorado, ¿no? Y al final, detrás de eso, lo que habla es de asertividad. Habla de empatía y habla también de valentía y de coraje para decir las cosas, que no significa no encontrar el lugar adecuado ni el momento adecuado, porque también hay que ser sensatos y lógicos a la hora de decir las cosas. Y yo me llevo a una pregunta y es, ¿cómo podemos a día de hoy hacer que las personas logren ese equilibrio entre el respeto, entre la autoridad y entre la defensa de los principios que uno mismo tiene, ¿no? Ahí es donde os lanzo la pregunta a las dos también. ¿Qué podemos hacer? Recordar que no tenemos, yo pienso que vaya por delante, que tengamos todos presente que juzgar a los demás, que prejuzgar sin escuchar, que yo no soy un adivino, que puedo conocer a una persona mucho y no tener ni idea de lo que está pensando, entonces que al final lo que nos interesa a todos y lo que deberíamos hacer todos es comunicarnos, volver a hablar, volver a sentarnos, lo que decimos, más empáticos. ¿Cómo lograrlo? Parte de la, yo creo que es la responsabilidad individual de cada uno, incluso ahora durante la pandemia, ¿no? Que sepamos expresar, oye, que me siento fatal, que esto lo estoy llevando mal, que necesito ayuda. Por ejemplo, yo creo a nivel individual, y cada uno en su propio, bueno, su foro interno, ¿verdad? Y cuando no se puede pedir ayuda, hay profesionales, está pues, de coaching, por ejemplo, están los mediadores, hay orientadores, hay terapeutas, psicólogos, etcétera, ¿no? Hay tantas personas que nos pueden ayudar, servicios sociales, en fin. Está muy bien, Ana, y yo ahí, gracias María por lanzar esta pregunta, me parece sumamente interesante, porque todo parte de cómo se gestionan las emociones para poder entender lo que la otra persona nos quiere transmitir, siempre desde el respeto, no desde el juzgar, siempre desde la compasión y pensar que la otra persona está construyendo el que yo pueda crecer, no que está destruyendo. Pensar que la otra persona lo que está intentando aportar es para que yo crezca, que está siempre de lo que se está manifestando es que mi ego que forme parte del ego de la otra persona, junto con la escucha activa, que es sumamente importante, pero sobre todo una buena gestión de las emociones, pensando desde la honestidad y pensar, la otra persona, qué buen corazón, qué buena bondad te está manifestando cuando está intentando hacerme ver algo para yo crecer. Yo creo que partiríamos desde este punto. No sé si te he respondido, María, o si quieres añadir algo, que seguro que puedes añadirlo. Me hace pensar todo esto, ¿no? Si tiene que haber unas líneas que sean infranqueables, ¿no? Para mí una línea infranqueable es mi libertad termina donde empieza la de los demás. Es decir, yo no puedo hacer lo que me dé la gana, y menos en aras de cualquier bondad. Entonces, para mí, esa es una de las claves. Y luego la otra es cuáles son realmente esas líneas. Es lo que me hace pensar todo esto y lo que digo, bueno, ¿cuáles son las líneas en la educación de mis hijas? ¿Cuáles son mis líneas profesionales que no voy a saltarme? Pero ya por mis propios principios, por mis propios valores. Y ese sería mi mundo y mi entorno. El tema es cuando nos juntamos tú y yo y están tus líneas, tu mundo y tus valores. Entonces, ¿cómo conjugamos todo eso? Porque yo creo que hemos perdido algo de vista en esta sociedad en la que corremos tanto. Y es que el objetivo de la vida es que seamos felices, cada uno en sus circunstancias haciendo lo que estime que es más adecuado, ¿no? Y que vivimos en sociedad y que vivir en sociedad es algo que corresponde a una evolución y que vivimos en sociedad porque nos beneficiamos de ello. Entonces, esos límites que tenemos, en lugar de verlos como algo impuesto y algo que me constriñe, es algo que me permite obtener muchas más cosas. Yo creo que hemos perdido eso de vista y al perder eso de vista,
es donde surge realmente el conflicto. No sé cómo lo veis vosotras. Y sí, yo lo veo perfectamente lo que estás diciendo, porque a lo mejor tus valores no coinciden con los míos y la línea infranqueable a la que tú hablas no es la misma que yo tengo. Por eso que muchas veces sí que es bueno empatizar, ponernos en la parte de la otra persona para poder entender desde qué punto está hablando y está manifestando esa opinión. Al hilo de de la entrevista que estamos haciendo con Ana, me gustaría formularle una pregunta en torno a la mediación, que considero súper importante. Vuelvo al ámbito educativo porque es de los sitios, de los nichos donde se puede trabajar para cambiar la sociedad desde ahí. Me gustaría preguntarle si ha trabajado con niños y niñas en los distintos colegios o si conoce algún proyecto que se esté desarrollando en toda España para prevenir lo que es el acoso escolar en las etapas de educación. Sí, nosotros desde la asociación lo estamos haciendo aquí en nuestra zona, en nuestro ámbito, que es la comarca del Bierzo y la provincia de León. Sí sabemos que hay otras asociaciones de mediadores que lo están haciendo, incluso los propios centros se están formando y hay evidentemente un gran interés en prevenir el bullying. Cuando llega el bullying ya sabemos lo que hay que hacer, los protocolos y todo, bueno, a nivel nacional, comunidades autónomas, etc. Es igual de importante, por supuesto, prevenir y formar a los chavales que sepan que no pueden dejar que vulneren sus derechos. Otros compañeros tienen que ayudarles para que unos terceros, chicos o chicas, vulneren los derechos de ese compañero y evidentemente que el acosador en potencia no sea un acosador. O sea, vamos a ver, hay un montón de prevención que hacer. Nosotros sí trabajamos y precisamente trabajamos lo que estamos hablando, estas herramientas tan básicas de asertividad, muy importante, de escucha activa y de empatía. O sea, que fijaros, estamos hablando de un contexto de adultos que podemos trabajar ya, como decíamos al principio, con los niños. Sí hay grandes proyectos muy chulos a nivel nacional, claro que sí. Fundación Botín, por ejemplo, en Castilla y León también desde hace muchos años se forma a los profesores y a los maestros, y sobre todo mi experiencia con niños de quinto y sexto, bien, ya empezamos a trabajar, y con primero y segundo de la ESO es una edad crucial. Es un momento porque todavía se sienten implicados, quieren colaborar. Después llega una edad en que, bueno, yo ya paso. Esas son edades importantes en las que la prevención está haciendo una gran labor. Hay profesores muy implicados, otros todavía están llegando a ello. Ana, muchas gracias. Yo quiero preguntarte una cosa que siempre me queda la duda, ¿no? Cuando hablamos de bullying. ¿Cuándo pasamos realmente a bullying? ¿Qué es? O sea, ¿qué le tengo que decir yo a mi hija? Para que me entiendas y que la gente que nos escuche también entienda. ¿Qué le tengo que decir yo a mi hija que a partir de ahí es bullying? Tanto si lo hace ella como si la llega a ella, porque de esto creo que ninguno nos libramos. Claro que no nos libramos nadie. Sería bullying tanto para ella o para un compañero al que tendría que echar una mano o defender o alertar a un profesor, ¿verdad? O alguien de mi entorno familiar, a mi padre, a mi madre, a mi hermano, alguien en el que yo confíe. Consideraríamos bullying el momento en el que ya ese niño o esa niña, ese adolescente, ya no controla más, ya sufre, ya está en un nivel de falta de autoestima tan grande que ha perdido toda la capacidad para defenderse. Claro, cada persona somos un mundo y cada niño, además, están en construcción. No podemos saber, a un niño a lo mejor le está empezando a resultar bullying, pues que le llamen enano porque no estás creciendo. Y llega un momento que es realmente bullying porque no lo puedes soportar. Entonces, fijaros, para otros chavales que le llamen, pues eres un enanito, o eres un larguirucho, o una larguirucha, etcétera, pues a lo mejor les resbala. Y bueno, pues vale, pues bueno, y lo van gestionando. Entonces, para mí, cuando no hay gestión, lo escondo y además lo escondo, lo niego, lo dejo que ya no puedo controlar y bueno, dejo que me sigan haciendo. Bueno, dejo. No soy capaz de impedir que me sigan haciendo daño. Bueno, a grandes rasgos, para que lo entendamos. Sí, sí. Ana, entendemos que nos puede estar viendo algún profesor, equipo docente de algún colegio y quiere
detectar o quiere poner unas pautas para solucionar esos problemas de acoso, de bullying. ¿Nos puedes decir, por favor, unos tips, 3, 4, los que tú consideres, para cómo se puede detectar o qué medidas se deben de poner en marcha de primera urgencia? Bueno, detectar un bullying a veces es muy difícil porque incluso los propios progenitores, cuando se les llama, están sorprendidísimos. Tanto los progenitores del niño que está siendo el infractor como los progenitores del niño que está siendo acosado, ¿no? Que está sufriendo pues, desmedidamente una situación en el colegio, ¿no? Entonces, para los profes es igual de complicado que para la familia. Hay que estar muy atento, conocer mucho a nuestros alumnos, hablar mucho con ellos. La verdad que lo de la escucha activa, qué nos dicen sin decirnos, esos cambios de comportamiento, pues un niño que a lo mejor era muy sociable de repente no lo es, o que sacaba muy buenas notas y de repente está empezando a bajar. Puede haber otros motivos, ¿no? Pero bueno, en general suelen ser conductas además que empiezan a ser repetitivas en el tiempo y lo que decimos, el chaval ya no controla. Luego, ¿qué hacer los profes? Si realmente sospechan y están muy preocupados, igualmente hay que ponerlo en conocimiento de la dirección del centro, eso siempre. Luego la dirección del centro decide si se pone en marcha el protocolo, que además el de Castilla y León está muy bien definido y bueno, dicen los profesores que hay mucho papeleo, pero bueno, hay que hacerlo y hay que sentarse. Y luego, desde mi punto de vista, hay que reunirse con todos los afectados, es decir, con el niño que se está sintiendo mal y con sus compañeros, incluso en pequeño grupo y luego en gran grupo con toda la clase. Y tampoco hay que dejar de lado, o vamos a decir, acusar más al chaval que está teniendo esa conducta pues infractora. A lo mejor también hay que apoyarle. Esto a veces está un pelín mal visto, ¿no? Porque, bueno, lo normal es apoyar más al niño que está siendo víctima. Y lo que es aconsejable también es estar con ese chaval que está haciendo daño, ¿no? Que se dé cuenta de lo que está haciendo mal, de cuáles están siendo las consecuencias para sus compañeros y para él mismo. Entonces, bueno, no sé, creo que me he extendido mucho, pero resumiendo, familias y profes muy atentos a conductas que cambian y mucha escucha activa con tus alumnos y estar mucho ahí con ellos, dándoles mucho feedback y recibiendo su feedback y escuchando. No sé qué me está pasando aquí. No sé si me he extendido un poco, pero es un tema que me apasiona y que desde luego en el que hay que intervenir. Gracias. Yo, Ana, quiero agradecerte pues, estas pinceladas que nos has dado sobre mediación y sobre todo quiero agradecerte y emplazarte a una nueva entrevista para que nos hables realmente del tema de bullying, porque me parece tan importante para nosotros como padres, para realmente saber a qué se están enfrentando nuestros hijos y poderles apoyar. Yo personalmente creo que cuando un niño llega a bullying, hacer bullying a otro lo hace porque tiene una necesidad no cubierta y entonces busca la forma de poder cubrirla, a veces disfuncional. La Asociación Profesional de Coaching de Castilla y León te agradece este tiempo que nos has dedicado y yo te lanzo el guante para que nos podamos ver pues, en unas semanas o quizá en un mes en una nueva entrevista en la que hablemos de bullying y que esa sea la temática y en la que podamos decir, bueno, vamos a clarificar las cosas, porque yo creo que hemos creado una imagen sobre el bullying, pero no sabemos lo que hay detrás y tenemos que desenmarañar lo que hay detrás para hacer que eso no suceda. Así que bien, pues. me despido. Pues recogido. Recogido el guante, bien, con lo cual te emplazamos. Y en este momento pues me despido de todos ustedes y espero que les haya resultado de mucho interés y sobre todo que disfruten de la vida y que pongan las cosas en su sitio y que se pongan en los zapatos de los demás, porque la vida son muy poquitos días y tenemos que disfrutarla. Hasta el próximo día.